Vamos a continuar con el curso de JavaScript y hoy nos toca la sentencia switch, signo for y también vamos a hacer nuestra primera calculadora, así que va a estar bastante interesante. ¿Qué vendría siendo la sentencia switch? Vean que aquí lo tengo comentado, vamos a ponerlo, a maximizarlo para primero explicarles y luego nos vamos al navegador para que lo vean con un ejemplo, así va a ser mucho más sencillo. Primero coloqué un alert que ya lo hemos visto anteriormente que simplemente dice: bienvenido a la calculadora con ventanita emergente. Luego, en la siguiente línea, en este caso la línea 7, fíjense que yo estoy haciendo un prompt, que recuerden que lo que hace es mostrar cosas en el navegador y le pide datos al usuario. Ahora, fíjense que yo aquí en este prompt le estoy diciendo al usuario, coloca el primer número. Luego, eso se va a guardar en esta variable de acá que se llama primer número. Obviamente, con el operador de asignación, le asigno ese valor a esta variable. Pero fíjense que primero yo estoy usando el método number para convertir todo esto en un tipo de dato number. Recuerden que prompt me va a entregar un string. Obviamente tengo que convertirlo a tipo number y una vez que lo convierto a tipo number lo guardo acá. ¿Por qué yo lo convertí a tipo number? Bueno, porque por ejemplo aquí en esta línea de código cuando yo lo sume, si fuera un string no lo va a sumar, sino que simplemente lo va a unir o concatenar. Pero bueno, ya lo vamos a ver con un ejemplo del navegador para que sea mucho más simple. Primero se lo voy a explicar acá y luego vamos al navegador y lo vemos en la práctica. Ahora bueno, luego estoy haciendo otro prompt que dice coloca el segundo nombre y obviamente lo convierto a tipo de dato string, a tipo de dato number y luego lo guardo en la variable que se llama segundo número. Finalmente le pregunto al usuario, o mejor dicho, muestro en la ventanita emergente con el prompt. Obviamente muestro S para sumar, R para restar, M para multiplicar y D para dividir. Entonces lo que el usuario coloque se va a guardar dentro de esta variable que se llama operación. Ahora bien, ¿cómo funciona el switch? Bueno, muy simple. Fíjense que aquí la variable operación, que obviamente está guardando lo que introdujo el usuario, yo se la estoy pasando acá como parámetro a la sentencia switch. Vean que la sentencia switch también es una estructura. Pero, ¿cómo funciona? Esto se usa mucho para cajeros automáticos, un ATM, y también lo usa mucho para hacer una calculadora. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer al final del curso es un proyecto con la calculadora de Windows, pero que corra en el navegador. O sea, vamos a tomar esta calculadora de Windows, la vamos a replicar y vamos a hacerla, pero con los lenguajes que se usan para que corra sobre el navegador. O sea, va a ser una aplicación web, no una aplicación para Windows como en este caso, porque obviamente está corriendo sobre Windows, sino una aplicación que va a correr sobre el navegador. Ese es uno de los proyectos que vamos a hacer, por ejemplo. Pero bueno, ¿cómo funciona la sentencia switch? Bueno, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es, le pasamos la variable y obviamente él va a extraer el valor de esa variable. Luego, en la siguiente línea de código donde dice case, fíjense que yo aquí coloqué un OR, o sea, O, ¿no? Recuerden los operadores lógicos, lo vimos en los videos anteriores. Pero fíjense que aquí dice, en caso de que sea S minúscula o S mayúscula, vamos a venir y se va a ejecutar esta parte de acá. Y luego finalmente hacemos un break para salirnos de la sentencia switch. Nos salimos de la sentencia switch y pasaríamos a las siguientes líneas de código que serían estas dos. Muy simple. En caso de que sea S minúscula o sea S mayúscula, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, fíjense que en esta línea de código yo estoy sumando la primera variable con la segunda variable. O mejor dicho, la variable que se llama primer número con la variable que se llama segundo número. Lo sumo y luego lo estoy guardando en la variable resultado. Es muy simple. El resultado que me dé acá, yo lo voy a guardar acá. En la variable resultado que vean que ya yo la había declarado aquí arriba. ¿Ok? Ahora, luego en un console log yo estoy mostrando obviamente el valor que haya guardado la variable resultado. Supongamos que el usuario colocó, acá en el primer número colocó 8 y en el segundo número colocó 8. Bueno, 8 más 8 es 16, entonces obviamente aquí lo tenemos, 8 más 8 es 16, se va a guardar aquí en resultado. Y finalmente en un console log yo estoy mostrando en la consola del navegador el valor de la variable resultado, en este caso obviamente 16. Luego viene la instrucción break, que es muy importante porque es lo que va a hacer que nos salgamos de la sentencia switch. Si yo no colocara aquí este break, muy importante, va a continuar con estas siguientes líneas de código.
A lo mejor no se ejecuta ninguna porque ninguno de los casos se cumple, pero de todas maneras estamos gastando recursos en la máquina porque todo lo que está aquí debajo se va a ejecutar. ¿Qué pasa con eso? En este caso, como es muy cortico, no hay problema, pero si fuera una aplicación muy grande, nuestra aplicación se va a volver lenta porque no estamos optimizando el código. De todas maneras, eh, para hacerlo sencillo, simplemente colocan un break y recuerden, van a salir de la sentencia switch. Ahora bien, vean que yo aquí por default o por defecto coloco console log. ¿Qué es lo que hace default o por defecto? Bueno, lo que hace default es que si ninguno de estos casos se cumple, va a pasar y va a ejecutar lo que esté en el default. Supongamos que en esta línea de código el usuario introdujo la letra U, por ejemplo, y se guarda en operación. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente ninguno de estos casos se van a cumplir porque vean que no tiene ninguno la letra U. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, una vez que pase por toda esta parte, va a venir al default y va a hacer lo que se cumpla, o sea, lo que esté por defecto, por default. Entonces, muy simple. Y luego, acá en esta parte de acá, estoy mostrando el resultado, pero en el body del navegador, o sea, en la parte visible de nuestra aplicación web. Ahora, vean que acá también yo estoy convirtiendo la variable resultado, la convierto a un string porque en el body o al inner HTML del body tenemos que pasarle es un string. Para lo que no están comprendiendo, todo esto lo hemos visto en videos anteriores. Recuerden, primero tenemos que aprender a caminar para luego aprender a correr. Vamos a verlo en el navegador para que sea más entretenido y mucho más fácil de entender. Y como de costumbre, vamos a lanzar el código al navegador. Esta barra de desplazamiento de acá del Visual Studio Code la voy a quitar del editor de código. Y ahora, fíjense que, como habíamos visto, fíjense que la primera línea, en este caso la línea número 5, fíjense que está diciendo bienvenido a la calculadora con ventanita emergente. Y aquí también lo estamos viendo. Recordemos que el método alert simplemente lo que hace es lanzar una ventanita emergente en el navegador o un pop-up y muestra lo que está acá. Vamos también a colocar la consola en el navegador para verlo también en la consola. Ahora fíjense que si yo le doy a OK para que se cierre este alert, que sería una ventanita emergente también, luego venimos a esta parte de acá que me está diciendo, bueno, le está pidiendo al usuario, coloca el primer número. Bueno, entonces vamos a ver, el usuario coloca 5, le damos OK. Luego dice, coloca el segundo número, claro, porque ahora estamos en esta línea de código que está haciendo un prompt. Entonces el usuario coloca 5, le da OK. Y recuerden que ese 5 va a ser convertido a un tipo de dato number porque estoy usando aquí el método number. Una vez que ha sido convertido a tipo de dato numérico, se va a guardar ese 5 en la variable segundo número. Ahora bien, fíjense que me está diciendo S para sumar, R para restar, M para multiplicar y D para dividir, que claro, fue lo que hicimos acá en este prompt de acá, ¿no? Recuerden que el prompt también, como el alert, lo que hace es sacar una ventanita emergente. Con lo que nosotros pongamos acá, nosotros podemos poner aquí lo que queramos. Ahora, lo que coloque el usuario se va a guardar acá. Vamos a colocar, por ejemplo, M para que se multipliquen, sería 25, 5 por 5, 25. Le damos OK y fíjense que me está diciendo 25 tanto en la consola como en el body del navegador o en la parte visible de nuestra aplicación web. Fíjense que aquí dice 25 y aquí también dice 25. No importa si el usuario coloca S minúscula o S, bueno, en este caso la M, no importa si coloca M minúscula o M mayúscula. Estas líneas acá se van a ejecutar. ¿Por qué? Porque fíjense, este es el operador lógico OR. Entonces le estoy diciendo, mira, en caso que, o sea, case o caso, que también significa gabinete, pero en este caso significa caso. Case, entonces yo le estoy diciendo, en caso sea M minúscula o M mayúscula, obviamente lo puse entre comillas porque es un tipo de dato string. Entonces, en caso sea M minúscula o M mayúscula, se van a ejecutar estas líneas de código acá. Entonces, claro, viene aquí pregunta, la variable operación, que recuerden que al principio ya él sacó el valor de la variable operación. Entonces él pregunta, ¿el valor es M o M mayúscula? Sí, entonces venimos para acá
a esta línea de código y fíjense que primero se está multiplicando primer número con segundo número, en este caso 5 por 5, y se está guardando la variable resultado, que también recuerden la había declarado aquí arriba. Se guarda en la variable resultado acá, y luego en el console log mostramos en la consola, viene este break, ¿no? Salimos de la sentencia switch y acá la estoy mostrando en el body. Así es como funciona el primer ejemplo. Vamos a verlo nuevamente para que vean cómo funciona. Vamos a suponer que vamos a dividir. Vamos a darle aquí un refresh al navegador, vamos a recargar el navegador y me está diciendo bienvenido a la calculadora con ventanita emergente. Ok, le decimos ok. Vamos a suponer que el usuario coloca mal los datos. Vamos a suponer que coloca, bueno, 7, luego coloca ok. Pero en este momento el usuario coloca, por ejemplo, H. Si le damos ok, fíjense que, bueno, aquí ya nos va a tocar regañar al humano y decirle al humano, mira, hazlo bien, no pusiste bien los números. Entonces, claro, ¿por qué? Porque aquí yo lo estoy colocando. Hazlo bien, no pusiste bien los números. Entonces fíjense que se está ejecutando lo que está por defecto acá, o default por defecto, y por eso, ¿no? Porque no se cumplió ninguno de estos casos. Ninguno de estos casos se cumplió, entonces viene para acá y ejecuta lo que está en default o en defecto acá, ¿no? Sería esta línea de código acá. ¿Cómo funciona el ciclo for? Bueno, para eso vamos a usar arreglos, ya que es el ejemplo más fácil para poder comprender cómo funciona el ciclo for. Pero vean, yo lo que hice fue crear un arreglo, se lo asigné a la variable primer arreglo y luego creé otro arreglo de varios strings, ¿no? Aquí tenemos primer string, segundo string y tercer string. O también podríamos decir primer valor o primer elemento, segundo elemento o segundo valor y tercer elemento o tercer valor, que claro, cada uno tiene su índice. Este tiene el índice 0, este de acá tiene el índice 1 y este de acá tendría el índice 2. Ahora bien, se lo asigno a esta variable. Obviamente esta variable ahora va a ser de tipo arreglo, que más precisamente es un objeto, pero bueno, esta variable está guardando o almacenando un arreglo. Declaro la variable elemento. Ahora bien, ¿cómo funciona el ciclo for? Vean que tenemos tres partes, una parte, dos partes y tres partes, ¿no? Fíjense que cada parte está separada por un punto y coma. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que en la primera parte yo estoy declarando e inicializando el iterador. En este caso, el iterador vendría siendo la variable i. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, no importa, pero recuerden, acá yo estoy declarando e inicializando, ¿no? Aquí yo estoy declarando el iterador y aquí en esta parte de acá estoy inicializando el iterador. Por tanto, en la primera parte declaramos e inicializamos el iterador. Ahora bien, luego acá vean que yo estoy preguntando si es menor que el tamaño del arreglo, va a continuar repitiéndose el ciclo. Ahora, ¿cómo yo obtengo el tamaño del arreglo? Por ejemplo, vean que este arreglo tiene un tamaño de 1, 2, 3, 4, 5 elementos y este tiene un tamaño de 3 elementos. ¿Cómo sabemos el tamaño? Bueno, por la cantidad de elementos que tiene. Simplemente si tiene 3 elementos, el tamaño sería 3. Entonces, ¿cómo yo obtengo el tamaño? Con un método que se llama length. Es un método que pertenece a la clase arreglo. Eso lo vamos a ver en otros videos. Pero que sepan que el método length nos permite calcular la longitud del arreglo o el tamaño. Por eso dice length. En este caso length en inglés significa longitud. Entonces, claro, ¿qué nos va a dar el tamaño del arreglo? Por ejemplo, si yo estoy colocando aquí primer arreglo y luego le estoy diciendo punto length, o sea, accede al método length, ¿qué es lo que me va a entregar toda esta línea, o mejor dicho, toda esta operación? ¿Qué es lo que me va a entregar? Bueno, me va a entregar 5, porque vean que el primer arreglo tiene 5 elementos. Entonces, claro, yo vengo acá y pregunto, 0 es menor que 5, sí, es menor. Entonces venimos a esta parte de acá y se ejecuta lo que esté dentro de las llaves, o dentro de la estructura for, que más precisamente hablando es el ciclo for. Vean que esta parte de acá, que es el iterador con el operador de incremento, se va a ejecutar de último, a diferencia de el ciclo while o el do while. ¿Cómo funciona esto? Primero se va a ejecutar lo que esté adentro del cuerpo o lo que esté adentro del llaves y luego, por último, se va a ejecutar esto de acá. Claro, por sentido común uno dice, primero se ejecuta esta parte de acá, luego esta parte de acá,
luego esta parte de acá y luego esta parte de acá, ¿no? Pero vean que esta parte de acá se va a ejecutar cuando se vuelva a repetir el ciclo. Entonces, ¿cómo nos está quedando? Bueno, pasamos por acá y decimos, ok, y vale 0. 0 es menor que 5, sí es menor. Entonces vamos acá y accedemos, en esta parte de acá estamos accediendo a el primer elemento del arreglo, que sería 1, claro, porque i vale 0. Entonces recuerden, entre corchetes le paso el índice, que sería 0 en este caso, y entonces claro, estoy accediendo al valor 1, que lo vemos aquí arriba, ¿no? Y luego lo estoy guardando en la variable elemento. Finalmente lo muestro en un console log, ¿ok? Vean que esta línea 56 obviamente se va a estar repitiendo. Ahora, luego venimos para acá e incrementamos el iterador una vez, ¿no? Entonces ahora i vale 1. Recuerden que estoy usando el operador de incremento. Entonces, claro, ahora i vale 1 y venimos para acá. Vean que esta parte de acá solo se va a ejecutar una sola vez, que es cuando está comenzando el ciclo, y no se va a ejecutar más. Ahora, ¿qué sucede? Luego vengo para acá y pregunto, 1 es menor que 5, sí, es menor. Por lo tanto, se va a ejecutar toda esta parte de acá. Vean que aquí estaríamos accediendo, o sea, aquí i vale 1. Por lo tanto, tendríamos que, sería 2. Vean que aquí el índice 1 del arreglo sería 2. Luego lo guardo en la variable elemento y finalmente lo muestro en la consola. Ahora, recuerden, luego de último se ejecuta esta parte de acá. Entonces ahora i valdría 2. Entonces, bueno, venimos para acá y preguntamos, 2 es menor que 5, sí es menor. Por lo tanto, se va a repetir toda esta parte de aquí de nuevo, que sería el elemento, el tercer elemento, que vale 3, ¿no? Porque si i vale 2, estaríamos accediendo a el tercer elemento del arreglo, que en este caso vale 3. Luego vamos de nuevo y incrementamos 1 al iterador. Entonces preguntamos, 3 es menor que 5, sí es menor. Entonces se ejecuta toda esta parte de acá. Luego venimos de nuevo, obviamente se va a estar repitiendo porque es un ciclo. Venimos de nuevo para acá, incrementamos 1, entonces ok, 4 es menor que 5, sí es menor. Entonces se ejecuta toda esta parte de acá. Luego incrementamos 1 y ahora i vale 5 y preguntamos, 5 es menor que 5, no, no es menor. Por lo tanto, el ciclo se va a cortar y salimos del ciclo y se ejecuta la línea número 60. Ahora vean que yo llegué hasta 4, pero ¿por qué yo llegué hasta 4? Porque vean que comenzamos en el índice 0. Vamos a hacerlo con esta herramienta. Fíjense que comenzamos en el índice 0. Entonces, claro, tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Por eso es que yo estoy terminando en 4. Vean que si aquí fuera 5, me va a dar un error al momento de llegar acá. ¿Por qué? Porque si vale 5, me va a dar error porque el elemento con el índice 5 no existe. Vean que acá no hay un elemento acá que tenga el índice número 5, ¿no? Tenemos índice 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Es por eso que terminé con ese número, ¿no? Simplemente le voy a dar un refresh, lo voy a cargar y vean que ahí me está mostrando el arreglo 1, 2, 3, 4, 5, que claro, es lo que tenemos en esta línea de código acá, después de que obviamente ya haya finalizado el arreglo. Y vean que en la consola me está diciendo que la línea 56 se va a estar repitiendo, o que la línea 56 se estuvo repitiendo, ¿no? Porque obviamente recuerden que como es un ciclo, obviamente esto se va a repetir siempre y cuando se cumpla esta condición. A esto también se le llama condición de corte. También, como lo vimos por ejemplo en el ciclo while y el do while, fíjense que aquí esta del medio de acá sería la condición de corte. Entonces tenemos acá, aquí se inicializa y se declara, o mejor dicho, se declara y se inicializa el iterador, en este caso la variable i. Luego, en esta parte de acá, recuerden que está separado por un punto y coma. En esta parte de acá lo que estamos haciendo es
preguntando, ¿no? O sea, esta sería la condición de corte. Si se cumple, o sea, si es true o verdadero, venimos y ejecutamos esta parte de acá. Ahora, si esta parte de acá es false o falso, se corta el ciclo y nos vamos del ciclo y luego se ejecuta la línea 60. Vean que acá nos está diciendo la línea 56 se estuvo repitiendo y aquí también lo tenemos en el editor de código, línea 56. Vean que también hicimos una calculadora muy simple con ventanitas emergentes, en este caso la ventanita emergente prompt y la ventanita emergente alert, que también son métodos obviamente. Pero, ¿por qué yo no hice una calculadora más complicada, por ejemplo como esta de Windows? Porque todavía no tienen los conocimientos necesarios para poder hacer eso. Pero recuerden, lo vamos a hacer una vez que hayan finalizado el curso, llegamos varios proyectos, vamos a hacer la calculadora, o sea, va a tener la misma apariencia, pero obviamente va a ser con otro lenguaje, en este caso ya, HTML, CSS y JavaScript, para que obviamente pueda correr sobre el navegador. Fíjense que esta que estamos viendo acá, que en este caso es para Windows, la hicieron con bien sea Java o C#. Ahorita los lenguajes que más se usan para Windows o para hacer aplicaciones que corran sobre Windows son Java y C#. Actualmente se está usando más C# y anteriormente se usaba Java. Lo que viene siendo la primera capa del sistema operativo, como por ejemplo el núcleo del sistema operativo, el kernel, se hace con C y C++, mayormente con C. Pero bueno, simplemente es para que comprendan que esta calculadora que estamos viendo acá también la podemos hacer igualita, que tenga la misma apariencia y que funcione igual, pero que corra en el navegador. Entonces obviamente vamos a tener que usar lenguajes que sirvan para que, o que mejor dicho, que el navegador pueda interpretar. En este caso obviamente HTML, CSS y JavaScript. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a decirle por ejemplo, aquí le decimos OK, vamos a poner 49, le damos OK, entre 2, OK, le decimos D para dividir, OK, y fíjense que ahí me está dando el resultado, ¿no? Podríamos también colocar otros con decimales, no importa cómo lo coloquen. Vean que va a seguir funcionando. Vamos a colocar por ejemplo 5.23, ok, entre 2.3, o sea, primer número 5.23, segundo número 2.3, le damos OK y luego le damos D para dividir, colocamos D, le damos OK y fíjense que ahí me está dando el resultado, tanto en la consola como en la parte visible de la aplicación, o sea en el body, ¿no? Aquí está el resultado y aquí también lo tenemos por consola, línea 30. Vamos a verlo acá. Fíjense que aquí está diciendo, en caso sea D minúscula o D mayúscula, vas a venir y vas a dividir, o sea, vas a agarrar primer número entre segundo número, o las variables primer número y segundo número. Se van a dividir. Recuerden que el operador para dividir es el slash, que en este caso vendría siendo parte de los operadores aritméticos. Una vez que se realice la división, con el operador de asignación lo asignamos a esta variable de resultado y luego en la consola lo vamos a mostrar. Fíjense que aquí dice línea 30 y en la consola también nos está diciendo línea número 30.